Bueno, vamos a iniciar entonces hoy con la unidad número 3, donde vamos a ver la escopometría. Vamos a ver qué es lo que es la escopometría. Como introducción, les voy a decir que la escopometría es una técnica, diría yo, dentro de algunas disciplinas de la criminalística. Es una técnica que se aplica bastante en varias disciplinas de la criminalística y que consiste en estudiar objetos a través de la observación, la medición, para poder compararlos y determinar identidad o descartar identidad entre esos objetos, huellas, escrituras o cualquier otros elementos o materiales. Y esto se hace justamente mediante métodos ópticos, físicos también, de medición, y que permiten hacer esa comparación. Podríamos decir que la finalidad principal de la escopometría es determinar si dos o más elementos tienen o poseen un origen en común. Entonces, esto es lo que nos permite hacer el método escopométrico. Bueno, nosotros vamos a usar como referencia para esta unidad un libro que es el libro de Escopometría de Jorge Omar Silveira. En el libro, lo que nos explica el libro, que no existe una definición de la palabra escopometría que se puede escribir así como la tienen ustedes en pantalla, o puede escribirse también con la E inicial. No existe una definición, digamos, consensuada científicamente de lo que es la escopometría, pero este autor, Silveira, en su libro la define como técnicas y procedimientos derivados de la física que se basan en la observación y la medición, aplicado a las comparaciones de cosas con fines de identificación. O sea que sería una serie de estudios que se hacen sobre elementos que lo que busca es comparar dos objetos entre sí o dos cosas entre sí para ver si son, digamos, tienen un mismo origen, o si son producto de una misma cosa. Entonces esto sería como una definición de escopometría que nos da el autor. Si pensáramos en el origen de la palabra escopometría, vamos a ver que se origina de dos palabras que son de origen griego. Escopein o escopeo y metrón o metría. Fíjense que escopein o escopeo significa mirar, examinar, y metrón o metría significa medir. Entonces, si unimos el origen de la palabra, vamos a ver que sería algo así como observación de las medidas o medida de la observación. Entonces, ese es el origen griego de las palabras. Entonces, fíjense que incluso pensando en el origen de este vocablo, estamos hablando de una técnica que nos indica que tenemos que observar. O sea que nuestro trabajo es observar y además tomar medidas de las cosas que observamos. Entonces esto sería el origen de la palabra. Bueno, acá tenemos también otro autor, también de criminalística, que este autor me parece interesante nombrarlo porque él, Guillermo Cejas Mazota, porque él no solamente habla de la aplicación del método escopométrico a evidencias físicas en un entorno de laboratorio, que digamos que vendría a ser la aplicación más importante, donde más vemos esta aplicación de la escopometría en la investigación criminal. Sino que Guillermo Cejas Mazota también nos dice que esta aplicación escopométrica también se da en lo que nosotros conocemos como escena del crimen, que sería la criminalística de campo. Porque en esta criminalística de campo, cuando hacemos inspección del lugar y hacemos una valoración de esos indicios, también utilizamos técnicas escopométricas. También necesitamos medir cosas y también necesitamos observar cosas. Entonces, él amplía esta técnica escopométrica no solamente un ámbito de laboratorio, sino que dice que muchas de las técnicas que nosotros ejecutamos en lo que sería la escena del crimen, la criminalística de campo, también estamos, digamos, aplicando este método escopométrico. Bueno, respecto de la historia de la escopometría, acá en Argentina, Gregorio Rossi, que era en ese momento un jefe de la policía de la ciudad de Buenos Aires, lo que hizo es ordenarle a uno de sus empleados, que también era policía, Ernesto Belunde,
que creara una oficina que se iba a dedicar a los estudios que hoy conocemos como escopometría. ¿Para qué servía? O sea, ¿para qué era esta oficina? ¿O cuál fue la finalidad de crear esta oficina que se creó en la azotea de lo que era la policía de Buenos Aires? En realidad, lo que quería Rossi era que se distinguieran los métodos o los peritajes que hasta ese momento se conocían como químicos, que estos peritajes eran en ese momento y siguen siendo en su mayoría peritajes destructivos, porque en general todos los métodos químicos que apliquemos sobre el material van a implicar una posibilidad de destrucción de los mismos. Lo que quería dividir esos peritajes de índole químico de este otro tipo de peritajes que no tenían un nombre en particular y que tenían que ver con el estudio físico de los elementos, es decir, este estudio que no implica un deterioro del material y no implica una destrucción o una modificación de ese material, sino que solamente se basa en observar el material y medirlo. Estos eran estudios físicos. Entonces, este lugar que se iba a dedicar a ese tipo de estudios, él lo denominó Oficina de Estudios Escopométricos. Y la diferencia era esto, que en este lugar no se hacían peritajes químicos, sino que era más que nada físico. Bien, otra cosa que tenemos que tener en cuenta dentro de el estudio escopométrico. Acuérdense que les dije que en el estudio escopométrico su finalidad es hacer observaciones y mediciones sobre objetos para poder compararlos entre sí y saber si son producto de un mismo origen, de una misma fuente. Entonces, para poder comparar algo y saber si son origen de una misma fuente, nosotros vamos a necesitar tener como seguro material que sepamos que es origen de esa fuente, para saber si ese material que no sabemos cuál es su origen, al compararse, se corresponde con este otro material. Y acá, en esta suerte de comparación, es donde nacen estos términos que nos van a acompañar a ustedes durante toda la carrera criminalística, que son los elementos dubitados e indubitados. Objetos dubitados y objetos indubitados, que ahora vamos a ver qué son. Bueno, los elementos dubitados, fíjense que dubitados viene de la palabra duda, o sea, son elementos de los que tenemos dudas. También se llaman elementos cuestionados. Estos elementos dubitados, de los que tenemos dudas, justamente son aquellos elementos de los que desconocemos su origen, dudamos del origen de estos elementos, por eso son dubitados. Y los otros son indubitados porque no tenemos dudas del origen de ese elemento. Bueno, estos elementos o indicios dubitados son en general aquellos elementos que nos encontramos en la escena del crimen o que están relacionados con el hecho delictivo, pero cuya autoría u origen o autenticidad se desconoce o se pone en duda. Es decir, no sabemos si estos elementos son originados de, por ejemplo, un arma de fuego, o, por ejemplo, si son documentos auténticos. Tenemos dudas respecto a eso. Entonces yo acá les he puesto como ejemplos una huella dactilar. Cuando encontramos una huella dactilar en una vivienda, esta huella dactilar va a ser un elemento dubitado. Tenemos duda de esa huella hasta que encontremos a su origen. Y para encontrar el origen vamos a tener que compararlo con una huella que sepamos de quién es. Entonces, si comparan esta huella del lugar derecho con mis huellas y esa comparación da positiva, significa entonces que esta huella ha sido originada por mí. Y ahí tendríamos, digamos, este estudio escopométrico. Un proyectil, también encontrado en una escena del crimen, es un elemento dubitado, desconocemos su origen, y para saber de qué arma proviene, necesariamente lo vamos a tener que comparar con un proyectil disparado por un arma de la que sepamos justamente la procedencia. Una huella de calzado, lo mismo. Otros ejemplos serían la firma de un documento de un sospechoso,
una carta de amenaza. Imagínense que ustedes encuentran una carta de amenaza en su casa y quieren saber quién les escribió esa carta de amenaza. Bueno, supónganse que sospechan de 3 personas, deberían obtener la escritura de esas 3 personas, que esos serían los elementos indubitados, de los que no tienen duda que los escribieron esas 3 personas, y compararlas con esta firma, con esta carta de amenaza que encontraron en su casa, que sería el elemento dubitado o cuestionado. Bueno, entonces estos serían los elementos dubitados. Siempre acuérdense, en elementos dubitados, que dubitados viene de la palabra duda. Son elementos de los que tenemos duda, es decir, que desconocemos su origen. Otra de las cosas en los elementos dubitados son, por ejemplo, documentos. Imagínense un documento de identidad o una chapa de identificación del automotor, las placas de identificación del automotor, de las que tenemos también dudas sobre la autenticidad. Entonces, en ese caso, también estos elementos serían dubitados. Tenemos dudas de su autenticidad hasta que finalmente, digamos, las podamos analizar y determinar si son auténticas o no. Bueno, y el otro tipo de material que nos vamos a encontrar en este análisis escopométrico son los elementos indubitados, es decir, elementos sobre los que no tenemos dudas. Estos elementos indubitados también son conocidos como material conocido o material testigo. Entonces los indubitados son material testigo, es decir, material del que conozco la procedencia. Entonces, por ejemplo, en el rastro de calzado, que sería un elemento dubitado, el rastro del calzado indubitado sería el que obtengo de un calzado conocido. Entonces, yo tengo un sospechoso, secuestro el zapato de ese sospechoso, hago una marca de calzado con ese zapato en particular, y esa marca de calzado que yo hice, conociendo que el origen es esta zapatilla que secuestré en este allanamiento, va a ser material testigo o material indubitado. Y yo voy a comparar ese rastro de calzado con el rastro de calzado dubitado que encontré en la escena del crimen. Después, respecto de la huella dactilar dubitada que encuentro en la escena del crimen, mi material indubitado, mi material testigo, sería, por ejemplo, la ficha de dactilar. O las huellas dactilares que están en el sistema cuando ustedes, por ejemplo, se van a hacer el documento de identidad. A ustedes les toman las huellas dactilares, esas huellas dactilares quedan en un sistema que se llama RENAPER, y el sistema de identificación AFIS, por ejemplo, trabaja con esas huellas de RENAPER. Por eso, si cualquiera de nosotros va a robar una casa y policía científica levanta huellas de la casa, se podría saber, gracias a ese sistema y a mis huellas cargadas ya en el RENAPER, si yo soy el autor, digamos, de las huellas dubitadas que están en la casa. Otra forma también es, por ejemplo, si yo tengo un sospechoso, también puedo sacarle las fichas decadactilares, o sea, le saco las 10 huellas de su mano, y voy a comparar esas huellas de esa ficha. Esta ficha sería una ficha indubitada o material testigo, o sea, que conozco la procedencia, que sé que las huellas de dedos que están en esa ficha o las huellas de dedo que están en el DNI que ustedes tienen, es material testigo porque sé que esa huella es de ustedes. Ustedes pusieron esa huella en ese documento. Entonces, ese material testigo es el que voy a necesitar luego para compararlo con el material dubitado, que serían las huellas dactilares que se encontraron en el lugar. Bueno, y después en el otro ejemplo que les puse como material dubitado, tengo un proyectil. Un proyectil disparado por un arma de fuego, que supónganse que también lo encuentro en la escena del crimen. Bueno, en ese caso, para saber si ese proyectil fue disparado por esta arma que tengo acá, lo que voy a tener que hacer es obtener material indubitado o material testigo. Voy a tener que disparar el arma, hacer por lo menos 2 disparos con el arma. Esta arma va a proyectar 2 elementos que serían los proyectiles testigos o indubitados, y estos proyectiles que obtuve de esta arma, que son, digamos que se conoce el origen, yo sé que esos proyectiles definitivamente fueron disparados por esta arma, son los que voy a comparar con el material dubitado que encontré en la escena del crimen. Entonces acá tengo el material testigo que obtuve de los disparos de experiencia, y en la escena del crimen voy a tener el material
dubitado, que es el que tengo dudas de qué arma lo disparó. Entonces, en ese caso, fíjense que en el examen escopométrico siempre mi objeto de estudio van a ser estos dos elementos, el material dubitado y el material indubitado. Entonces, acuérdense esta ayuda mnemotécnica que es que dubitado viene de duda, entonces el material dubitado es el que tengo dudas de su origen. Y el indubitado es el que no tengo dudas de su origen, también conocido como testigo. Bueno, hasta ahí cómo vamos. ¿Bien? ¿Se va entendiendo? Sí, profe, tengo una duda. Bueno, buenísimo, dime. Por ejemplo, si no se encontró el arma Ajá. en la escena del crimen, ¿cómo sabemos o con qué lo comparamos si nunca se encuentra el arma? Por ejemplo, y no sabemos de qué. ¿Hay ejemplos que tienen esto? Sí, muy buena pregunta, buenísima tu pregunta. Bueno, es amplia la respuesta, pero te lo voy a tratar de resumir. Acá tenemos, digamos, dos formas de resolver esto que me estás preguntando. Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre el proyectil en el que no tenemos un arma y la huella dactilar que no tenemos un sospechoso? En el caso de la huella dactilar, yo les dije recién que es probable que se pueda obtener un resultado positivo porque la mayoría de las personas en Argentina tienen cargadas sus huellas dactilares en algún sistema, como por ejemplo el RENAPER. En el caso de las armas, recién este año, en la provincia de Mendoza, se ha empezado con un proyecto que obligue a los usuarios de armas de fuego a tener que, cuando compras un arma, por ejemplo, tener que hacer material testigo. Es decir, vos de repente querés tener un arma de fuego y tendrías la obligación de hacer disparos de experiencia y que quede ese material secuestrado testigo. Entonces, si en algún momento esa arma se usa en un hecho, el sistema IBIS, que sería el sistema automatizado con el que hoy cuenta la provincia de Mendoza, tendría toda esa base de datos y vos podrías compararlo con esa base de datos a ese proyectil. Bueno, eso es algo que hoy no sucede. Entonces tenemos un montón de material dubitado, AUS, que encontramos en el lugar y que se desconoce su origen, porque no tenemos ningún arma para compararlo. Entonces, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo reciente. La semana pasada, la Dirección de Investigaciones hizo una serie de allanamientos en diferentes lugares de Mendoza. De esos allanamientos secuestraron armas que estaban en casa de X personas. Esas armas entraron a balística y recién ahora que han entrado esas armas se pudo identificar que esta arma que entró, que fue secuestrada este año, fue la arma que ejecutó disparos en un abuso de arma, en un intento de homicidio y un homicidio del año 2022, del año 2024 y una tentativa de homicidio del año pasado. Y el arma entró después, o sea, esos hechos estaban dubitados, o sea, estuvieron desconocidos durante todos estos años hasta que se encontró el arma y se pudo hacer esa comparación con estos elementos, digamos, viejos. Pero la realidad es que hoy no existe un sistema que permita tener una base de datos de todas las armas que existen en Mendoza, mucho menos en Argentina, y que podamos hacer esta comparación como hacemos con las huellas digitales. Así que si no tenés un arma para comparar, vas a tener ese material dubitado eternamente hasta que aparezca un arma con la que la puedas comparar. No sé si me expliqué. Sí, profe, me quedó claro. Gracias. Bueno, perfecto. Eso pasa con el material balístico, Agus. Lo que sí se puede hacer, por ejemplo, vos podés tener en una escena del crimen varios proyectiles. Entonces, a lo mejor en vez de tener uno de estos proyectiles, o tener vainas, a lo mejor encontrás más, encontrás 4, encontrás 5. Lo que sí puedes hacer es compararlos entre ellos y decir si los 5, por ejemplo, proyectiles fueron disparados por una misma arma. Eso lo vas a poder saber, digamos, lo podés hacer, igual que las vainas. Es decir, estas 5 vainas o estos 5 proyectiles fueron disparados por una misma arma. Pero hasta que no tengas el arma no vas a poder saber cuál arma es. Bueno, sigamos. Bueno,
Vamos a ver ahora los 3 principios que rigen la comparación escopométrica. Son principios que tenemos que tener en cuenta y que van a regir, digamos, toda nuestra tarea escopométrica. ¿Cuáles son estos principios? El primer principio es el principio de comparación. En el principio de en estos principios de comparación es el de individualidad. En este principio de individualidad, digamos que el fundamento o la base que sostiene este principio es que no existen dos objetos, dos huellas o dos escrituras que sean idénticos en todos sus detalles, es decir, que cada cosa es individual. Cada persona, supónganse en este ejemplo que les estoy poniendo, cada persona es individual en su manera de escribir. Entonces, ustedes van a tener una forma de escribir que va a ser diferente a cualquier persona del mundo. Sus huellas dactilares van a ser diferentes a cualquier persona en el mundo. Un objeto, por ejemplo, este mouse que tenemos acá, bueno, este mouse, a pesar de que es de una serie de mouse que se imprimieron, que se fabricaron todos iguales, al final va a ir adquiriendo características que lo van a hacer único, y aunque tenga el mismo color, la misma marca, el mismo tamaño, y digamos las mismas características extrínsecas, van a existir características intrínsecas en ese elemento que lo van a hacer diferente de todos los demás. Y esas características intrínsecas son las que nos van a permitir dar identidad y poder reconocerlo y poder diferenciarlo. Entonces, en nuestro análisis escopométrico, que es la actividad que vamos a hacer la próxima clase como examen parcial, que ya les voy a contar cómo va a ser, en nuestro análisis escopométrico tenemos que ser capaz de detectar en los objetos una característica, en general estas características son intrínsecas, que son aquellas que le dan individualidad y finalmente identidad a un objeto. Entonces esto es lo que significa el principio de individualidad. Fíjense ustedes, seguramente van a notar que si ustedes escriben tranquilos o escriben, sí, están escribiendo tranquilos, que se lo quieren hacer, digamos, sus apuntes ordenados, no sé, le quieren poner color, lo quieren subrayar, lo escriben de una determinada manera, va a ser a nivel extrínseco general, ustedes van a ver esa hoja y la van a ver completamente diferente a esa letra de la letra que hacen seguramente cuando toman apuntes. Imagínense ustedes en la universidad sentados tomando apuntes, o ahora escuchando las clases de los profes y tomando apuntes. O imagínense ustedes escribiendo una carta, ya no se escriben muchas cartas, pero escribiendo una carta enojados, y escribiendo una carta rápido, o queriendo dejar una nota rápido. La letra, en un caso y en el otro, va a ser extrínsecamente diferente. Seguramente en la letra que escribamos tranquilos, ordenados, que queremos hacer todo prolijo, vamos a tener una letra más armadita, una letra donde la inclinación no va a ser tan notoria, salvo aquellos que escriban inclinados naturalmente. Va a ser una letra que va a guardar la proporción de tamaño entre letras y la proporción de tamaño de separación entre letras y palabras. Y cuando escribamos una carta o un apunte rápido o enojados o nerviosos, vamos a ver que nuestra letra va a ser más desprolija, va a ser más rara, va a ser más abierta seguramente, va a ser más larga la separación entre letras y entre palabras. Bueno, vamos a notar esas diferencias extrínsecas. Entonces ustedes dirán, bueno, entonces este principio de individualidad no estaría encajando con lo que me está explicando la profe de que no existen, en este caso, dos escrituras en una misma persona, en diferentes personas que sean iguales, porque yo mismo puedo hacer dos escrituras diferentes. Y la realidad es que en el análisis extrínseco seguramente sí va a parecer diferente cuando yo escriba despacio que cuando escriba rápido. Pero cuando vayamos al análisis intrínseco de esa escritura, vamos a encontrar lo que se conoce como ideografocinetismos o características intrínsecas particulares que van a ser iguales. Aunque yo escriba rápido o aunque yo escriba lento, existen ideografocinetismos que van a aparecer en la escritura y que esos son lo que le dan la individualidad y la identidad a mi forma de escribir. Por ejemplo, la forma en que yo armo la letra, la forma, la dirección en que armo la letra A. Seguramente si ustedes se ponen ahora a fijarse esto que les estoy contando, van a ver que no todos
por ejemplo, cuando hacemos la letra A, fíjense cómo hace la letra A en este ejemplo que está acá. Cuando armemos la letra, seguramente no todos la armamos de la misma manera. A lo mejor yo hago digamos, el trazo lo hago hacia la izquierda, otros hacen el trazo armándolo hacia la derecha. Entonces, en esa forma de armado y en los pequeños detalles, por ejemplo, en el arranque, en la terminación de un trazo, nosotros ahí es donde imprimimos nuestras características particulares de la letra, aunque escribamos rápido o aunque escribamos lento. Entonces, este principio de individualidad es el que acompaña y el que le da fundamento a este principio, digamos, de comparación escopométrico. Entonces, nosotros tenemos que ser capaces, en nuestra observación, de detectar esas características intrínsecas en los elementos que nos permitan diferenciarlos de cualquier otro de su misma especie. Y esta característica o esta habilidad es algo que tenemos que entrenar, y para eso ustedes están estudiando esta carrera, justamente para ser capaces de entrenarse en esta forma de ver las cosas. Bueno, el segundo principio de comparación es el principio de permanencia. El principio de permanencia es el que nos dice que estas características individualizantes, que veíamos recién en un objeto, en una huella, en la escritura, suelen, y acá esta palabra es importante que la tengamos en cuenta, suelen mantenerse inalterables a lo largo del tiempo, dentro de ciertos límites. Y acá tenemos que separar diferentes cosas. Por ejemplo, en una huella dactilar, el principio de permanencia es absoluto. Es decir, que mis huellas dactilares no van a cambiar con el paso del tiempo. Sin embargo, en el principio de individualidad de las estrías del cañón, sí tenemos que tener este cuidado de que no van a permanecer inalterables durante todo, digamos, el uso, durante todo el tiempo de uso útil de ese cañón. Si ese cañón sufre algún desgaste o sufre alguna alteración o sufre algún daño, entonces digamos que no se va a mantener inalterable durante todo el tiempo útil de ese cañón. Por ejemplo, supónganse que ustedes tienen un arma de fuego, la disparan hoy en el 2026 y se imprimen en ese proyectil determinadas características que son propias del arma que dispararon hoy en el 2026. Pasan 20 años, tienen el arma guardada ustedes, vuelven a disparar. Bueno, si ustedes no han hecho un uso prolongado, digamos, de esa arma, y esa arma no sufrió ningún daño, entonces lo que nos vamos a encontrar es que ese segundo proyectil que disparen dentro de 20 años va a tener las mismas características que el dispararon hoy, porque no va a haber una alteración de las características particulares del cañón del arma. Ahora, si yo tengo un arma, por ejemplo, soy un aficionado de tiro o practico tiro deportivo, bueno, el uso continuado del arma sí va a provocar desgastes de las estrías. Entonces, ahí sí va a entrar a jugar un concepto que es clave, que ya lo van a ver ustedes en la materia de documentología, que es clave en documentología, que es la contemporaneidad. Entonces yo, en determinados casos, por ejemplo, la escritura, sí exige como requisito para comparación contemporaneidad de los escritos. ¿Y cuál es el principio de contemporaneidad en la escritura? Es que si yo tengo que comparar un escrito de hoy, tengo que intentar que el material testigo sea de un rango de no más de 2 años de escrito. Porque sí es cierto que la escritura, nuestra escritura, esto ustedes lo pueden ir viendo seguramente con sus cuadernos de la primaria, sus apuntes de la secundaria y la forma en que escriben hoy, la escritura sí es algo que yo voy cambiando o sí es algo que se puede cambiar intencionalmente también. Con el tiempo yo puedo variar, me va a llevar años, pero puedo variar los rasgos, digamos, característicos particulares de mi escritura. Sobre todo, por ejemplo, haciendo prácticas de caligrafía. Por eso la escritura exige que haya contemporaneidad del material testigo, siempre que se pueda. Obviamente que si no tengo otra cosa que no sea, no sé, escrito hace 10 años, y bueno, se va a intentar hacer la comparación igual, solamente teniendo en cuenta que si obtuviera un resultado negativo, ese resultado negativo puede deberse a esta falta de contemporaneidad. Entonces, en el caso del principio de permanencia, tengan en cuenta que
van a haber objetos en donde el principio de permanencia va a ser absoluto, como las huellas dactilares, el ADN, que tampoco va a cambiar la configuración del ADN de una persona, y otros objetos como las armas, la escritura, ¿qué más puede ser? Los objetos en sí, por ejemplo, esto que les decía recién, el mouse, mi mouse hoy va a tener determinadas características particulares y con el paso del tiempo va a ir adquiriendo otras características particulares si yo, digamos, le sigo dando uso. Entonces, este principio de permanencia lo tenemos que siempre tener en cuenta digamos, y tomarlo con pinzas a este principio. Y el tercero de los principios de comparación es el principio de correspondencia de características. Bueno, este principio de correspondencia de características nos dice que si dos elementos, hablamos de los elementos dubitados o cuestionados, y el elemento de referencia que sería el elemento testigo, el dubitado y el indubitado, tienen un suficiente número de características individuales que son coincidentes entre sí, y no hay contradicciones en esas características, se puede entonces decir que tienen un origen común. Entonces, hay determinadas áreas de la criminalística, como la dactiloscopía, en la que sí está establecido cuál es el número suficiente. Por ejemplo, muchos autores dicen que el número suficiente de puntos característicos que tengo que encontrar en una huella dactilar, como esta, tiene que ser entre 9 a 12 puntos característicos. Otros dicen que con 8 puntos característicos, si la huella tiene buena calidad, también es suficiente. Pero, por ejemplo, en la escritura, no va a depender tanto de la cantidad o del número de características, sino de cuáles son esas características, o sea, de la calidad de características que yo encuentre. Porque a lo mejor es una letra que tiene una característica particular que es muy buena, digamos, que tiene muy buena calidad y que aparece siempre en todas las letras A, por ejemplo. Entonces, o por ejemplo, fíjense acá, la forma del punto, esta forma casi rectángulo del punto, es una característica bastante interesante. Bueno, entonces yo viendo si esa característica aparece varias veces y es una característica fuerte, entonces yo recién ahí voy a poder decir que hay correspondencia de las escrituras. Entonces, esto también lo voy a evaluar en un rastro de calzado, pasa lo mismo, en un rastro de calzado, bueno, vendría a ser lo que les dije recién, tendríamos que tener en cuenta la permanencia de las características adquiridas en el rastro de calzado, porque si ese calzado se sigue usando, va a ir adquiriendo nuevas características y se van a ir desgastando las características que ya tenía. Pero siempre voy a tener que hacer una evaluación si las características que yo he encontrado coincidentes entre elementos dubitados e indubitados son suficientes para dar correspondencia, es decir, para decir si se trata de dos elementos que tienen el mismo origen. Y esto va a depender de la especialidad o de la rama de la criminalística en la que me encuentre trabajando. Bueno, y ahí vimos ya los tres principios entonces de la comparación escopométrica, y lo que vamos a ver ahora son la metodología y cuáles son las herramientas que se usan para este análisis escopométrico. Bueno, vamos con metodología. Dentro de la metodología, uno de los métodos de análisis escopométrico es la observación. En la observación vamos a tener dos formas, o nos vamos a centrar en dos formas de observación. La observación macroscópica y la observación microscópica. En la observación macroscópica vamos a arrancar siempre con una observación a simple vista. O sea, primero hacemos la observación a simple vista del objeto que del que vamos a realizar el examen escopométrico. Una vez que yo hago esa observación a simple vista, recién ahí voy a pasar a usar instrumentos que me sirvan para hacer una observación macroscópica, como por ejemplo puede ser una lupa, como la que ven ustedes acá, que me permita ver características, digamos, generales. Entonces, en esta observación macroscópica, es una observación que no necesita, digamos, de instrumental con demasiado aumento o con demasiadas, digamos,
características particulares como luces forenses o luz infrarroja o luz UV, sino que con la simple vista yo puedo hacer identificaciones de cosas generales del material. Por ejemplo, puedo decir cuál es la forma del material, cuál es el tamaño, cuál es el color, cuál es el estado, cuáles son los daños a simple vista de ese material. Puedo ver, no sé, por ejemplo, fíjense acá, si hay letras tachadas, todas estas cosas las puedo ver a simple vista, si hay cosas borradas, si hay sobreagregados, o sea, todo lo que yo pueda ver, esta observación macroscópica es todo eso que yo puedo ver y que puedo observar físicamente a simple vista, sin necesidad de tener otro elemento que me sirva, digamos, para, por ejemplo, hacer aumento de lo que estoy mirando. Bueno, después de esta observación macroscópica, donde, fíjense, este paso es importante, ¿cómo hago con la observación macroscópica? Hago esta observación a simple vista, identifico estas características extrínsecas que yo ahora se lo estoy contando. A ver cómo vamos a ir registrando características extrínsecas e intrínsecas. Bueno, hago la identificación de estas características generales, voy a registrar esas características y voy a hacer documentación fotográfica. Todo esto es a nivel macroscópico. Y ahora sí vamos a pasar al segundo nivel de observación, que es la observación microscópica. En este caso, vamos a utilizar diferentes tipos de microscopios. Por ejemplo, podemos usar el microscopio estereoscópico o este microscopio de comparación. El microscopio estereoscópico es el microscopio que nos permite observar un solo elemento a la vez. Entonces, por ejemplo, yo podría poner en este microscopio un papel y voy a tener una vista tridimensional de ese papel y voy a poder hacer observaciones en detalle. Fíjense acá en esta imagen el detalle del nivel del trazo de la escritura que puedo ver. Inclusive se ven las fibras que componen en el papel. Pero obviamente me va a permitir la vista de un solo elemento. En cambio, en el microscopio de comparación, yo voy a poder poner los dos objetos, supónganse el elemento dubitado y el elemento indubitado testigo, para poder compararlos y ver si se presenta correspondencia de características entre esos dos elementos. Entonces, en este paso, también voy a colocar los elementos en el microscopio, voy a ajustar la iluminación. Los microscopios en general, todos los microscopios tienen sistemas de iluminación complementarios. Voy a observar las características que me interesan y voy a hacer el registro fotográfico también a través del microscopio de esas características que me interesan. ¿Qué es lo que me permite esta observación microscópica? Justamente me permite observar aquellos detalles que yo no puedo verlos a simple vista. Y esta observación microscópica es la que me permite comparar generalmente las características intrínsecas, esas características que van a ser las que me sirven para identificar. Bien. Vamos con el tercero de los elementos, que es la fotografía. Bueno, todas las observaciones que yo haga para la escopometría y todas las mediciones también que yo haga, las tengo que hacer valiéndome de este recurso que es la fotografía. La fotografía me va a permitir registrar justamente todo el trabajo que yo haga. La fotografía es un elemento complementario y obligatorio de todo trabajo criminalístico. Yo no puedo afirmar cosas que no pueda fotografiar o que no pueda demostrar fotográficamente. Mi trabajo va a perder valor cuando yo no lo pueda demostrar mediante la fotografía. Porque no es lo mismo decir, no, es que yo lo vi. Por ejemplo, imagínense que ustedes quieren, con una carta como esta que está acá, quieren decirle a la persona, no, es que cuando yo lo vi microscópicamente, se veía que debajo de la I había otra letra que se deformó, y que a simple vista no se ve, pero yo en el microscopio lo vi. Bueno, no es lo mismo tener que sostener tu palabra que sostenerla con la complementación de la fotografía. Entonces, todo lo que nosotros decimos, o todo lo que nosotros vemos, o todo lo que nosotros vamos a utilizar para dar correspondencia en la escopometría, necesitamos fotografiarlo. Entonces, para eso me tengo que valer de un equipamiento profesional, en el mejor de los casos, o un equipamiento tal que me permita que lo que yo fotografíe
no sea un simple adorno. Las fotografías en la criminalística no son adornos de los informes, sino que realmente tienen que tener un sentido y tienen que tratar de mostrar lo que yo estoy explicando en mi informe. Entonces, para eso, cuando yo saque una foto, que eso lo vamos a hacer en la próxima clase, esa foto tiene que cumplir con estas características que les pongo acá. Tienen que tener enfoque y nitidez, es decir, que no basta con que yo saque una foto, sino que tiene que tener esta nitidez, una nitidez tal que se pueda apreciar lo que yo estoy mostrando. Tiene que tener una iluminación controlada, es decir, que yo no voy a sacar una foto con flash o sin flash solamente para ver cómo quedan, sino que tiene que haber una intención en el uso del flash o no en la fotografía. Tiene que tener siempre, esto acuérdense, todas las fotos criminalísticas van a sacarse primero sin el referente métrico para mostrar cómo está el objeto en su estado original, pero después siempre se tienen que sacar con un referente métrico, con escalas o con referencias métricas. Bueno, después respecto a los formatos, estos formatos RAW o TIFF son formatos que sirven para preservar la información, pero por una cuestión de almacenamiento, que esto, bueno, no nos interesa tanto a nivel criminalístico, pero sí obviamente dentro de un proceso. Imagínense que ustedes se ponen un laboratorio criminalístico que van a pasar 20 años trabajando, y bueno, ahí sí les va a importar a ustedes el formato, sobre todo cuando tengan que traspasar esas fotografías o que tengan que almacenarlas, y eso ocupa mucho lugar. Bueno, la fotografía, también vamos a tener tipos de fotografía. Vamos a ir desde la fotografía general. Esto ustedes seguramente ya lo deben estar viendo en fotografía. Vamos a hacer una fotografía general, una fotografía macro, una fotografía de acercamiento y una fotografía micro o una fotografía en detalle de lo que queremos mostrar. Entonces esa sería la forma de organizar el registro fotográfico. Bueno, después otro de los elementos que usamos en la escopometría son los instrumentos de medición. Dentro de los instrumentos de medición tenemos varios instrumentos de medición. Lo más, digamos, el básico que deberíamos tener son las reglas, como por ejemplo esta regla que ven ustedes acá, el calibre digital, o pie de rey también se llama, calibre tipo Vernier, micrómetro, un comparador óptico que también me permite tomar medidas. También podríamos usar software de análisis de imagen. El software de análisis de imagen lo que me permite es tomar mediciones directamente sobre la imagen. Hay muchos microscopios que traen ya incorporado, o cuando te venden el microscopio ya viene incorporado este software de análisis de imagen que te permite tomar mediciones directamente en la imagen que capturaste. Pero bueno, estos instrumentos de medición obviamente que son importantes. ¿Qué tenemos que tener en cuenta en las mediciones escopométricas criminalísticas? Que nosotros no tenemos, esto ténganlo en cuenta, no hacemos mediciones aproximadas, sino que hacemos mediciones exactas. Seguramente ustedes habrán aprendido en algún momento de la secundaria a redondear números. Entonces, fíjense que ahí ustedes tienen el calibre digital, este que está acá, tienen que la medición dio 9,63 milímetros. Bueno, yo no puedo redondear el número, no puedo decir, bueno, entonces lo voy a redondear a 9,60 o 9,6. Porque no se redondean los números en la criminalística, se pone la medición exacta. Si a mí me dio 9,63, voy a poner 9,63 milímetros. Si yo mido con el referente métrico y el referente métrico me da 1,4 milímetros, tengo que poner 1,4 milímetros, no puedo redondearlo al que me parece que queda más cerca. O sea, mis mediciones siempre tienen que ser exactas. Y acá algo importante es que como yo tengo la obligación en mis informes criminalísticos, tengo la obligación de describir de forma escrita y agregar la fotografía, siempre tengo que tener el cuidado de que mi fotografía refleje exactamente lo que estoy escribiendo. O sea, yo no voy a escribir la vaina tenía un diámetro de 9 milímetros y pongo la foto donde se ve el diámetro de 9,63 milímetros. Esto es un error bastante común que suelen cometer por ahí ustedes como alumnos de primer año, así que
este tip ténganlo siempre en cuenta, que la fotografía tiene que estar reflejando lo mismo que están escribiendo al lado de la fotografía. Bien, esto entonces respecto de los instrumentos de medición. Bueno, otra cosa que se utiliza bastante dentro de la escopometría son las técnicas de iluminación. En las técnicas de iluminación, justamente utilizamos diferentes tipos de iluminación que nos van a servir o para resaltar detalles, por ejemplo, las luces rasantes. Fíjense que acá, esta primera imagen es una luz rasante, que si nosotros tuviéramos la luz directa, o sea, una luz perpendicular al papel, no veríamos estos detalles en sobrerelieve en el papel. Entonces, la luz rasante nos permite ver detalles en sobrerelieve. Luces por transparencia, luces ultravioletas como esta, por ejemplo, en lo que es los análisis de documentos, las luces ultravioletas nos permiten ver las tintas que solamente son invisibles y que solamente se hacen visibles con la luz ultravioleta. Bueno, luces directas, esto sería una luz directa, luces infrarrojas, entonces también podemos utilizar diferentes tipos de luces. Hoy existen luces también con filtro, que son luces forenses, que también me van a permitir detectar, por ejemplo, manchas biológicas que no son visibles a simple vista, también las luces forenses o rastros dactilares. Las luces forenses con filtros en diferentes colores me permiten hacer visible esas manchas que a simple vista o con la luz directa no se ven o no se hacen visibles. Siempre es importante tener en cuenta cuál es la reacción que pueden sufrir los elementos a los que exponemos a estas luces. Entonces, dentro de la criminalística, algo a tener en cuenta es que la luz ultravioleta, o que los elementos, ¿se acuerdan cuando fue lo de COVID? Que una de las formas de eliminar el virus era poniéndose en una cabina de luz ultravioleta. Bueno, la luz ultravioleta tiene determinada injerencia sobre algunos factores. Por ejemplo, el ADN, si se expone a la luz ultravioleta más de 30 minutos, puede sufrir alteraciones o se puede degradar. Obviamente que nuestro trabajo con la luz forense no es estar alumbrando 30 minutos un elemento, lo usamos solamente para, digamos, ir pasando por el lugar y como mucho estaremos iluminándolo, no sé, 20 segundos. Entonces, no, digamos, podemos usar la luz ultravioleta, solamente tenemos que saber que más de 30 minutos de uso de la luz ultravioleta puede generar alguna alteración, algún problema con el material genético. Bueno, después otra cuestión que se usa en la escopometría o para análisis escopométrico, es la base de datos. Como les contaba recién, nosotros, acuérdense que la finalidad última de la escopometría es hacer comparación para determinar identidad o para determinar origen de dos elementos, dubitado e indubitado. Bueno, se han creado justamente bases de datos que permiten agilizar esta comparación. Porque imagínense que si yo tuviese que, por cada rastro dactilar que encuentro en el lugar, compararlo con todas las personas que viven en Mendoza, definitivamente no tendría el tiempo del mundo para descubrir un caso, salvo que tenga un sospechoso en particular, que me digan, sí, mirarlo con esta persona, si no tendría que mirarlo con todas las personas de Mendoza. Lo que hacen estos sistemas o estas bases de datos, como son la de huellas dactilares y la base balística, es hacer esa comparación y agilizar la búsqueda para poder hacer esta correspondencia mucho más rápido. Así que estas bases de datos permiten agilizar justamente esta tarea o este trabajo. Bueno, y finalmente, una de las cosas, digamos, dentro de las disciplinas donde más se utiliza el examen escopométrico, el análisis escopométrico, digamos, neto, es en el análisis documental. Entonces, en el análisis documental o en el análisis de documento, en la documentología, se utiliza justamente todo esto que venimos viendo, desde las luces especiales, equipos como son los espectrógrafos y otros equipos que me van a permitir examinar tanto el papel como la tinta. Cuando se hace el examen de documentos, dos de las técnicas que se usan son
la escopometría, el análisis escopométrico, es decir, ¿qué hago yo con las letras? Y bueno, a las letras le hago un análisis escopométrico extrínseco e intrínseco. Y lo mismo le hago al papel. Entonces, en la documentología, una de las cosas que más se usa es el análisis escopométrico. También, obviamente, depende de, digamos, de la técnica que te guste más. También se usa la grafología, o sea, la técnica de los grafólogos, pero dentro de documentología el análisis escopométrico es bastante común. Entonces, en el análisis escopométrico documental, ¿qué es lo que se estudian? Se estudian las tintas, los papeles, la composición del papel. También estudiamos no solamente los manuscritos, sino las impresiones que se hacen, por ejemplo, con impresoras chorrotinta, impresoras láser, con máquinas de escribir en su momento. Se estudian las adulteraciones, alteraciones, o sea, todos estos análisis se hacen a través de lo que sería el examen escopométrico. Es bastante común. Fíjense que una forma de estudiar las tintas en documentología, seguramente esto ya lo van a ver, es a través de una técnica que se llama cromatografía. En la cromatografía lo que se hace es dejar correr la tinta, fíjense acá, que en realidad se han puesto puntos de tinta en estos 3 lugares, se deja correr por cromatografía, se deja correr la tinta, y lo que se hace después es una medición, o sea, yo mido y observo cuánto corrió la tinta, y si corrieron, digamos, similares, puedo dar identidad entre esas 2 tintas, o sea que estoy ante la presencia del mismo tipo de tinta. Acá, fíjense, por esto que les estoy mostrando, esta corrida de tinta más corta nos estaría indicando que esta tinta no es la misma tinta que estos 2 bolígrafos que se pusieron acá. Esta es la técnica de cromatografía en capa delgada. Pero al final, se saca el RF de cada, se aplica una fórmula, pero que me exige a mí que yo observe y que mida. Entonces acá estoy aplicando también en esta técnica química, estoy aplicando escopometría. Bien, bueno, entonces, ¿estamos? Eso sería lo que vamos a ver en la clase, lo que acabamos de ver en la clase de hoy. Y la clase que viene, lo que vamos a hacer es, les voy a hacer una introducción al método escopométrico y vamos a iniciar haciendo el trabajo que va a ser el que vamos a tomar como primer parcial de la materia. ¿Qué es lo que vamos a tener que hacer? Vamos a hacer el examen escopométrico de un elemento. Entonces, van a tener que ustedes seleccionar un objeto, que ya les voy a poner en la plataforma qué objeto van a seleccionar, y con ese objeto vamos a iniciar el análisis escopométrico. Y van a hacer un informe de ese análisis escopométrico, lo van a subir a la plataforma, y ese informe va a ser la nota del primer parcial de práctica profesional. Bueno, entonces hasta ahí estaríamos en la clase de hoy. No sé si me quieren preguntar algo. Profe, le hago una consulta, ¿cómo le va? Hola Mari. ¿Va a ser solo ese caso o vamos a tener otras opciones también? ¿Va a haber múltiple opción? ¿Va a haber otro tipo de preguntas en base a las otras unidades? ¿No? No. Va a ser solamente este caso. Ah, bien, gracias, profe. Bueno. Bueno, chicos, nos vemos entonces la próxima clase. Que tengan buen fin de semana. Nos vemos, profe. Gracias, profe, igualmente. Gracias, profe. Adiós. No, profe. Sí, Leandro, dime. Ah, chao, me dijiste. Dayana, no, ya en la clase que viene les voy a decir más o menos cómo lo pueden hacer, pero como todavía ustedes no ven la parte de cómo se hacen los informes técnicos, no les voy a exigir que hagan un informe técnico como, digamos, criminalístico. Sí vamos a establecer unas reglas respecto del formato, de las fotos que tienen que sacar y todo eso, pero no hace falta que tenga formato de informe técnico. Pero la clase que viene, quédate tranquila que se los voy a explicar bien.
Bueno. Bueno, listo, chicas. Hasta luego, que estén muy bien.